Yo era de la JOC, Juventudes Católicas, Obreras Católicas. Y yo era la tesorera de la iglesia, con la iglesia y el cura, el padre Galván, hacíamos reuniones y hacíamos que cogiéramos donativos para hacer cosas para de esas, y yo guardaba el dinero y me hicieron tesorera, me vieron la cara de honra. Yo te hablo, yo era muy jovencita entonces. Que no te miraron bien. No me miraron bien. Y mi hermana también estaba metida en todo eso. Y hacíamos cosas para los niños, las llevamos de excursión a Las Planas. Te hablo en el año, yo sé, 60 y pico. Lo llevábamos a Las Planas. Éramos unas cuantas que nos reuníamos en la JOC, que se decía la JOC, y allí lo hacíamos todo. Porque entonces, claro, eran católicos todos. Sí, pero el cura era enrollado. Sí, el cura era lo mejor que había en el mundo. La época de cuando la poliomielitis y tal, que fui una de las afectadas y éramos más en el barrio. Fuimos bastantes niños. Y tres, no más, muchos más. Tres íbamos al hospital de San Pablo a hacer la recuperación y nos venían un coche a buscar. Y el día que el coche no venía, las madres nuestras iban allí al cura y le decía, mira, que no ha venido y tal. Cogía sus 2 caballos y nos cogía y nos llevaba él. A que le tocaba el asiento del medio te podía morir, ¿no? Pero íbamos, nos llevaba él por las mañanas. Si no venía el coche a buscarnos, nos llevaba él. Nos consiguió una silla de ruedas a mí y, bueno, a mi vecina de abajo, que también tenía, y a mí. Bueno, que quede constancia que esa persona era muy activa en el barrio. Con el cura hacíamos huelga en la calle, parábamos los coches. Un día hacemos una huelga en la Plaza España y al cura le metieron un morrón los grises que le pusieron un ojo así. Sí, y participaba en todo. Nos llevaba de colonias al Montseny una semana. A lo que pudiera ayudarte, te ayudaba, eso desde luego. Sí, que no era el cura de decir, no. Aquí os traigo 2 mesas y venga, a ver que me invitas a comer. No. Estaba con el pueblo, con la gente. Antes no, lo montamos nosotros. Bueno, pero yo había participado en, no era asociación de vecinos, pero era un... El Áncora y la asociación de vecinos, las 2 entidades que había en el barrio. Primero fue Áncora, antes que ninguna. Después montamos la asociación de vecinos, pero no aquí, se empezó en todos los barrios, pero no había nada, un añito. 60 años o sea. Sí, 60. Se empezó aquí, pero se empezó en más barrios, había una comunicación, ¿no? Entonces aquí pues vamos a montarle, y la hemos montado. Entonces empezamos, que entonces nos acusaron que éramos rojos, que este dinero no lo mandaban de Rusia, que bueno, y pagamos una cotita, como podíamos, bajita, para poder ir a hacer viajes, hacer papeles de la asociación. Entonces en cada barrio había un presidente y el basilio era de todo el conjunto de los barrios. Se montó aquí, pero se montó en más sitios. Ya os expliqué el otro día que habían cogido el patronato de la vivienda, se metieron dentro y todos los barrios le hemos llevado comida, le hemos llevado manta, y no se movían de allí. Y entonces era peliagudo, en esos años. Y así se fue montando todo. Luego me parece que no será cada mes o cada 3 meses, se hacía con todos los barrios de aquí y de otros barrios, se comunicaba cómo estaba la cosa, que se habían localizado, nosotros por ejemplo, el autobús, que si las calles, que se habían puesto, y esto se comunicaba aparte de aquí en todos los barrios. Pero antes también era más familiar todo, todos nos ayudábamos unos a otros. Pero tú sabes... No como ahora que cada uno va a su aire. Hem sortit al carrer pel parc de Can Sabater, al diari el meu home ve la fotografia al davant de tots, amb una colla d'aquí del barri, i el meu home surt allà al diari per aconseguir, perquè era una fàbrica de fundició, fundien les bombes allí, on està ara el parc de Can Sabater, i això sí que és del barri. No sé. Pico en mano. Pues segur, perquè va trencar la paret, sí, van fer un d'allò i van passar, i a dintre hi havia, els esperaven amb escopetes, a dintre hi havia els treballadors
que els pobrets com treballaven amb uns carretons. Bueno, nosaltres vivíem al passeig, però donem a darrere i donàvem a sobre d'ells. Joan López has dit, no? Can Sabater... Com es deia el teu marit? Es deia Josep López Garcia. Sí, sí. Pot ser aquell, llavors? Pues pot ser, perquè ell anava al pico i pala. Se va lluitar molt pel parc, Se va lluitar molt, molt. I van sortir també al passeig, a tallar el passeig, quan venien els cotxes no els deixaven passar, i totes aquestes coses que es fan, o es feien. Tallar el passeig. El passeig, sí, em recordo que hi havia una nòvia que la pobra s'escaparà a l'avió. I nosaltres allà tallant el passeig, a la Gran Via. La Plaza Celta era como un escalete. Sí, había un montón de Con rampas. cochas, pero el túnel, paso peatón, pero ya al final ya casi no te atrevías a pasar por esa zona. Era peligroso. Y después ya fueron la rotonda que iba a... Pero abans de la rotonda era como un escalestri. Sí, había un montón de rampas y de Un montón de rampas y de Eso me acuerdo yo. rincones. ¿Y cómo se atravesaba eso? Eso es lo que digo yo. ¿Cómo lo atravesabais? Esa Podían. No, pero, podía, luego, tampoco pero nada, después ya enseguida ya lo No arreglaron, podía por estuvo ahí. poco tiempo, yo para allí iba poco. Aquella pujada que hi ha dels Tindria ferrocarrils tiempo para poder catalanes, hacerlo. en sabeu d'això? Jo no. Ferrocarriles catalanes, el carrer aquell. Nuestra Señora del Port para arriba, para Montjuïc. ¿Para dónde van ellos? Eso que es ferrocarril catalán. Sí, és que per allà es veu que passava el trenet que anava fins a Magòria. Yo me acuerdo solo de las vías, el tren no lo he visto, es que vine tarde a Barcelona. Porque ya cuando vinimos aquí no Yo vine en el 70. Cuando decidieron de quitar las casas bajas, las casas del Polvorín, el proyecto era hacer una zona residencial, casas de lujo. ¿Dónde? El primer, donde está en el Polvorín. Polvorín. El proyecto del ayuntamiento era hacer casas de lujo ahí. Lo que pasa es que los vecinos no lo permitieron. Yo fui una temporada, fui soci, era soci de la asociación de Beín, del Polvorín. Sí. Jo era de Nostra Senyora del Port. Va ser quan se va fer el parc de Can Sabater Sí. i les Estrelles Altes va ser molt fort perquè moltes sortides al carrer i molta lluita. I al final, perquè l'arquitecte era un nebot de l'alcalde que hi havia llavors. Claro. Els van fer baixar 5 plantes. Encara eren més altes? Més altes. I després també era el temps que van fer baixar 5 plantes a l'Hotel Sarrià. Que això és un altre barri, no volia ni dir. Però era aquell temps. Bueno, es va aconseguir perquè en la lluita del veïnat s'aconseguien algunes coses. No masses, perquè el Porcioles era el Porcioles. I tota la seva descendència, pues, tots actuaven. I clar, nosaltres al carrer i fèiem el que podíem. Bueno, yo como recuerdo En otro parque. que son muchos años y me acuerdo un poco, pero lo que más o menos me acuerdo de las casitas bajas, que hablaban mucho y que hubo mucha polémica por cosas así que, y otras cosas los han obtenido a fuerza de protestar. Se consigue, bueno, por eso está el barrio como está, pues si no estaría como antes, que ha cambiado muchísimo, no es ni la sombra, pero en todo sentido, en todo sentido. Yo lo que pasa es que viene muy tarde, pero le llegué a ver, así como que quiero saber de que pasaba, era un tren de mercancías. De mercancías. El tren era de mercancía que iba al puerto. Sí. Y llegaba a Magòria. Claro, sí. ¿Dónde tengo aquí otra foto? La estació todavía està. Ja no passava el tren llavors. Però hi havia un mur que estava al costat d'on està ara el mercat. A plaça La Marina, allà hi havia un mur. No us en recordeu d'això? Había manifestaciones muchas, se hubieron, pero muchas. Y han logrado muchas cosas el barrio, pero muchos. Pero salían a la calle, incluso cerraban el mercado. O sea, pero lo lograban cositas, no cositas o cosas. Lo que nosotros no sabemos qué pedían, pero que habían manifestaciones
Y muy Normalmente era la Allende la SEAT, las Sí, manifestaciones. más. Aquí era más SEAT, sí. Pero bueno, en Eso si lo general. preguntamos En fuera de general, serie, da lo mismo. Sí, sí. ¿Y lo de cerrar el mercado? Bueno, porque se ponían allí y había que, sí, bajaban puertas. No, ellos no. Dentro del mercado, yo me acuerdo de haber cerrado el mercado, los comerciantes, sí. Porque Para era- apoyar. Para apoyar, claro. Sí, sí, no porque tiraran nada, no. Una vez entraron, sí. Y hicieron, sí tiraron algo, sí, porque había muy mal rollo, no sé, pero no con nosotros, sino en general. Sí. Pero que eso está bien, porque si no, no se logra, se queda uno en su casa. No, se habla, pero no se consigue nada. Antes se conseguía haciendo las manifestaciones, hoy en día lo aceptamos todo. Nosotros hemos hecho manifestaciones incluso por subir el pan. Cuando Sí, sí. se subía el pan y hacíamos manifestaciones.